Son cosas que no conoces y palabras que te explican que no sabes de qué te están hablando, pero bueno, al final tienes que ser fuerte, estar unidos y tirar para adelante. Buenas noches, les vamos a contar el caso de Cataleya. Es una niña de 5 años que se tuvo que enfrentar al cáncer cuando apenas tenía unos meses. Ella ya está recuperada y sus padres pueden dejar de vivir angustiados. Hoy, en el Día Mundial del Cáncer Infantil, conoceremos la incidencia de esta enfermedad entre los niños. Paco Gómez. Sí, en Castilla y León se diagnosticaron en el año 2022 53 nuevos casos de cáncer infantil, aproximadamente en la línea de la media de todos los años en nuestra comunidad. Los más frecuentes siguen siendo los cánceres del sistema central, seguido de los hematológicos, leucemias y linfomas fundamentalmente. Y más de la mitad de estos casos son en niños menores de 11 años. Este miércoles se han publicado los datos del IPC y confirman lo que se nota en el mercado. En Castilla y León, los precios comparados con los que teníamos hace un año han subido un 6,5% y la cesta de la compra un 16% más. Marta Caña. Sí, donde más se nota esta subida es en la carne y en el pescado. Los hábitos de consumo de las familias están cambiando para que el bolsillo pueda soportarlo. Sales con 50 euros y sales a casa sin nada. Un poquito más, cada día más. Entonces el bolsillo se resiente un montón. Se va notando en la carne, pescados, frutas, verduras, de todo. Los altos precios de la cesta de la compra se notarán especialmente en casa de una familia zamorana convertida de golpe en numerosa de categoría especial. Tenían 2 niños, fueron a por la niña y llegaron trillizos. Han pasado algo más de un mes en el hospital, pero ahora ya están felices de tenerlos a todos en casa. Pero mucho miedo, porque jugar, ¿seremos capaces? Sí, hombre, capaces seremos. No sé qué nos costará. ¿Cuántas discusiones nos costará? El aborto no se escapa del debate político. Hoy el líder del PP ha definido su postura al respecto, una que pretende satisfacer a todas las sensibilidades que hay en el partido. El PSOE les acusa de jugar electoralmente con los derechos de las mujeres. Daniel de la Fuente. Los socialistas le reprochan a Feijóo esas palabras en las que aseguraba que el aborto no es un derecho fundamental, sino que es un derecho porque así viene recogido en la ley. No considero que el aborto sea un derecho fundamental y no lo considero porque no está recogido así en la Convención de Derechos Humanos. En este país el derecho al aborto es un derecho porque está recogido en una ley. Simulacro de emergencia en la nieve. En Soria han practicado con un supuesto herido. Además han formado a los agentes medioambientales para que sepan actuar y hacerlo en condiciones complicadas. Mañana tiempo estable y soleado, con temperaturas mínimas algo más bajas en la meseta. Sin embargo, las máximas tenderán a ir subiendo los próximos días. Hace 4 años conocíamos la historia de Cataleya. Con 11 meses le diagnosticaron cáncer. Toda la familia empezó una batalla con la enfermedad que a día de hoy han vencido. El diagnóstico de la leucemia llegó cuando Cataleya no había cumplido el año de edad. Tuvo que someterse a un trasplante de médula y su padre se convirtió en donante. Hoy ella está recuperada y tiene una vida como cualquier otra niña de 5 años. Estaba malita de las células. ¿Y qué hizo papá? Me dio las células. Con la ingenuidad propia de la edad, Cataleya resume así su lucha contra la leucemia. Tenía 11 meses cuando sus padres notaron que algo no iba bien. Tiene que ir a trasplante de médula después de 5 ciclos de quimioterapia. Encontraron un donante con una compatibilidad del 100% que finalmente dejó de estar disponible y tuvieron que buscar un plan B. Un trasplante haploidéntico, en este caso del padre o de la madre, éramos los dos a 50% de compatibilidad. Deciden hacerle del padre, en este caso que soy yo. Una respuesta que pudieron ver también en la solidaridad de cientos de donantes que dieron el paso tras conocer el caso de la pequeña.
En un día no sé si fueron 300 y pico donantes nuevos de médula y la verdad que muy contentos con la respuesta de la gente. Ahora Cataleya, con 5 años y totalmente recuperada, sonríe a la vida junto a sus padres, que siguen animando a futuros donantes. Al final son 2 pinchazos como si fueras a donar sangre normal. Es lo que te llevas, nada más. Y la satisfacción de que estás salvando la vida a alguien, claro. Gracias a esa donación, hoy Cataleya dice adiós al cáncer con una sonrisa imparable. Hoy, como cada 15 de febrero, se conmemora el Día Mundial del Cáncer Infantil. En Castilla y León se diagnostican cada año unos 50 nuevos casos. Los más frecuentes, los hematológicos, leucemias y linfomas. Casi la mitad de esos niños tienen menos de 11 años y muchos de ellos pasan su tratamiento en el Hospital de Salamanca. Vamos hasta allí, Paco Gómez. Sí, el Hospital Universitario de Salamanca es uno de los grandes referentes en la estrategia regional de lucha contra el cáncer, pero todavía más si hablamos de cáncer infantil. Aquí se diagnostican y se tratan la mayoría de casos de la comunidad, pero no solo en Castilla y León, porque también otras provincias de fuera de nuestra autonomía eligen este hospital para tratar a estos niños, en su mayoría por esos casos de cáncer vinculados a leucemias o linfomas. En un día como hoy hemos escuchado precisamente que lo que se hace aquí, humanizar los espacios y dar facilidades a las familias, se extienda al resto de espacios hospitalarios. Una mejor humanización en los hospitales, las instalaciones más adecuadas, pues para que los menores puedan recibir los tratamientos que necesitan. Pífano cuenta con una red de voluntarios muy importante para nosotros porque dan un respiro familiar a las familias. Aitor es donante de sangre y plasma desde hace 30 años por una razón personal. Tuve a mi madre muy malita, fue la primera mujer que le hicieron el trasplante de pulmón, los dos a la vez, y bueno, pues siempre me ha gustado el donar todo lo que pueda. Ahora puede hacerlo sin moverse de casa. Laguna de Duero es la primera parada de la unidad móvil de donación de plasma. Me llamaron a casa, como vieron que yo había donado hace 2 meses ya y ya podía, me dijeron que hacía mucha falta. Porque con el plasma se elaboran medicamentos para enfermos oncológicos, trasplantados o inmunodeficientes. Entre que las indicaciones se han aumentado mucho y la donación de plasma durante la pandemia se redujo muchísimo, entramos en una situación de bastante crisis. En toda Europa, esta unidad móvil, la primera de España, puede atender a 12 donantes al día. El objetivo, que donen plasma entre 6 y 8 veces al año, el doble que hasta ahora. En Salamanca se celebra el primer Congreso Nacional de Salud Mental en niños y jóvenes. Cada vez son más frecuentes los problemas psicológicos también para ellos. Los expertos aseguran que es clave crear protocolos que unan educación y sanidad. En ese congreso, el presidente de la Junta ha anunciado que el Hospital de Día Psiquiátrico para Niños y Jóvenes comenzará a funcionar en las próximas semanas en Salamanca. Se sumará al que ya hay en Valladolid y hay estudios para poner otros en marcha en León y en Burgos. Vamos a reforzar nuestra salud mental en nuestra comunidad autónoma. Tenemos que hacer una apuesta para proteger mejor a las personas y especialmente a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Claro, uno mira más que antes porque la cosa sube mucho, ¿eh? Congelado siempre es un poco más económico que lo fresco. Hay que apretarse un poco el cinturón. Ir a la compra para muchos sigue siendo un suplicio porque los precios no dejan de subir. Se nota en el dato de la inflación. Vuelve a subir en España hasta el 5,9% si lo comparamos con los precios de hace un año. En Castilla y León esa tasa anual crece hasta el 6,5%. Pese a la bajada del IVA de muchos alimentos, la cesta de la compra sigue encareciéndose. Nos lo cuenta Lidia Corral. 2023 comienza tal y como terminó 2022. Castilla y León anota una nueva subida de los precios, la tercera más alta de nuestro país. Y se nota sobre todo en la cesta de productos básicos. La alimentación se ha encarecido más de un 16% y las mayores subidas se anotan en la leche, en la carne, en el azúcar y en las patatas. Pero también han subido los productos básicos del hogar, los productos, por ejemplo, para hacer reparaciones u obras en casa o los muebles. Por contra, hoy pagamos bastante menos que hace un año
en la vivienda o en la electricidad. Por provincias, los mayores repuntes los anotan Ávila, Zamora y León. Y con los precios tan disparados, el ingenio se afina. A la hora de comprar se miran las ofertas, los productos de temporada o los formatos ahorro. Marta Caña. Sí, las ofertas continúan siendo las principales aliadas de las familias a la hora de hacer la compra. Cada vez son más los que miran céntimo a céntimo el precio de cada producto y hacen comparativas entre diferentes supermercados buscando llenar el carro de la compra a un coste más bajo. El consumo de marcas blancas y productos congelados se ha disparado. Lo que dice el IPC se refleja aquí, en el mercado. Está subiendo bastante. Ni huevos y la leche ya no te cuento, la leche y las galletas. El pescado fresco se ha incrementado casi un 8%. Solo del pescado, sino de todo. Y la carne ha subido más, un 15%. 9 de cada 10 consumidores reconocen que han cambiado sus hábitos a la hora de hacer la compra. Piensan bien dónde llenan el carro y, sobre todo, buscan las ofertas. Claro, uno mira más que antes porque la cosa sube mucho, ¿eh? Hay que apretarse un poco el cinturón. Según un estudio de la Unión de Consumidores, más personas priorizan las ofertas. También priman más las marcas blancas y los alimentos envasados y congelados. Algunas cosas están bastante más baratas. Por ejemplo, el brócoli o, ¿qué te digo yo?, las judías verdes. El congelado siempre es un poco más económico que lo fresco. Los congelados también figuran en el IPC y han subido un 13%. El número de hijos es un factor muy importante a la hora de cambiar hábitos de consumo. El número de nacimientos en Castilla y León a lo largo de 2022 experimentó un ligero repunte después del importante bajón que dio durante la pandemia. De hecho, nacieron 100 niños más que en el año 2021, un dato que contrasta con la cifra nacional porque en el país nacieron 7.000 niños menos. Y hay una familia aquí en Zamora que escapa a todas las estadísticas. Han empezado el año con nacimiento de trillizos. Tenían 2 niños más, así que se han convertido de golpe en familia numerosa especial. Les conocimos a través del Instagram incluso antes de nacer y hemos seguido su evolución día a día por esta red. Me gustaría que si a alguien le pasa esto, poder ayudar un poco. 6 semanas después ya están en casa, pasados los altibajos de las malas noticias, pasada la loca rutina de tener a media familia en el hospital y a la otra media en casa. La frase de Pablo que no se me va a olvidar en la vida. Después de 6 días de ingreso que vine yo a Zamora, me dice, papá, te echo mucho de menos. O sea, a mí eso se me rompió, bueno, me vine abajo. Ahora toca una nueva organización, biberones por horas, colores estratégicos para diferenciar a 3 trillizos que parecen indistinguibles y horarios adaptados. Hemos decidido partir la noche. Ella se duerme antes y tiene sueño antes. A las 9:30 10 se suele ir a la cama y se va a otra habitación y yo me quedo con los bebés. Y me quedo hasta las 4, 4:30, 5. Querían una familia numerosa, ahora la tienen de categoría numerosa especial. Da vértigo, da vértigo. Mucho miedo, porque jugar, seremos capaces. Sí, hombre, capaces seremos. No sé lo que nos costará. Adrián, Raúl y Hugo nacieron la noche de Reyes. Fueron sin duda el mejor regalo de unas navidades inolvidables. También para Mateo y Pablo, los 2 mayores, que también están rendidos con su nuevo ritmo de vida. Se intensifica el debate del aborto en España. Si ayer les contábamos que Vox llevaba al Congreso su propuesta para ofrecer a las madres escuchar el latido fetal, hoy el líder del PP ha definido lo que es para ellos el aborto, que no es, dice, un derecho fundamental. El PSOE no ha tardado en contestar. Daniel de la Fuente. Así es, para Feijóo el aborto no es un derecho fundamental porque no figura en el Convenio de Derechos Humanos, pero sí que dice que es un derecho porque está en la ley y además asegura que están conformes con la ley de plazos, pero no con las modificaciones que quiere introducir el Gobierno. Desde el PSOE aseguran que el Partido Popular está utilizando los derechos de las mujeres de forma electoralista y que Feijóo se ha plegado ante la parte más conservadora de su partido y ante la extrema derecha. Deje de jugar electoralmente con los derechos de las mujeres y sobre todo que deje de poner en cuestión acuerdos que son democráticos. Vamos a apoyar a todas las mujeres en sus procesos de maternidad y no vamos a coaccionar a ninguna mujer que quiera interrumpir voluntariamente el embarazo.
Y otra polémica que no cesa, la ley del solo sí es sí sigue dividiendo a las partes del Gobierno con declaraciones cruzadas entre el Partido Socialista y Podemos sobre el inmovilismo y que hay poca voluntad de llegar a un acuerdo. Por parte del bando socialista, María Jesús Montero asegura que sus socios solo quieren ganar el relato, que solo se centran en eso, mientras que desde la formación morada, Irene Montero asegura que es muy peligroso ponerse del lado del Partido Popular y de Vox y pide que haya un acuerdo antes del debate que se producirá aquí en el Congreso el próximo 7 de marzo. Gracias, presidenta. El PP reitera su oferta para corregir la ley del sí es sí. Los españoles siguen atónitos la guerra abierta dentro de su propio gobierno, mientras usted se parapeta detrás de la ministra de Justicia. Cuando hay una equivocación, nos afanamos en resolver ese problema. Sánchez eludía el ofrecimiento de los populares en un pleno en el que se oía de nuevo esta petición acerca de Irene Montero. Si no dimite usted ya, tiene que cesarla el máximo responsable de este desaguisado. Aquí en este despropósito inmenso nadie ha dimitido. Creo que tenemos que alcanzar un acuerdo antes de que ese debate llegue a este pleno. La ministra de Igualdad ha pedido así que no llegue al pleno la proposición del PSOE para corregir la ley del sí es sí. En los pasillos las dos partes no llegaban a un acuerdo ni sobre cómo se está negociando. ¿Ustedes tienen la nueva propuesta del Ministerio de Igualdad? Sí que porque no sé desde cuándo, es que no sé desde cuándo dicen que hay una nueva propuesta. Pues llevamos más de 6. Sí las han recibido, las tienen. Se pueden mandar muchas propuestas en las que uno lo que hace es contabilizar, probablemente más para el relato, ¿no?, que para realmente intentar solucionar el problema. Los ministros socialistas reprochan a Igualdad que no se puede avanzar sin ceder en las discrepancias. Desde la semana pasada está en marcha el protocolo para alertar a las víctimas de violencia de género si sus agresores son reincidentes. En Castilla y León, en torno al 20% de los maltratadores han atacado a más de una mujer. Hoy Briviesca, en Burgos, se ha sumado al sistema Biogen. Ya son 57 las localidades que han integrado a la policía local en los casos de violencia machista. Y en el Congreso hoy Vox ha presumido de los datos de empleo en Castilla y León con el gobierno de coalición con el PP. La vicepresidenta Yolanda Díaz le ha respondido afeando las intenciones del partido de Abascal de extinguir aquí el SERLA, el Servicio de Mediación Laboral. Solo con Vox hay esperanza, como se ha demostrado en Castilla y León, donde suben las contrataciones y baja el paro hasta el 8,8%. Que ahora los conocemos en Castilla y León. El despropósito. Son ustedes los que desbaratan el diálogo social. Han suprimido el SERLA, porque las primeras víctimas son esas personas que hoy están trabajando en el SERLA, que gracias a ustedes van a irse a la calle y sin indemnización. En Salamanca, Fernández Mañueco ha apoyado hoy a Carlos García Carballo en su presentación como candidato a la presidencia del PP salmantino. En los próximos días está previsto que se presente otra candidatura alternativa. Esta misma tarde, el grupo de afiliados que forzó la convocatoria de ese congreso ha pedido suspender cautelarmente las nuevas afiliaciones por supuestas irregularidades y por lo que consideran falta de transparencia en el proceso de primarias en Salamanca. Las ciudades comienzan a llenarse de propaganda electoral, en algunos casos con carteles convencionales, pero en otros el candidato invita al elector a descargarse un código QR, a visitar su página web e incluso a llamar a un teléfono móvil. Fue en el 79 cuando se celebraron las primeras elecciones municipales en nuestro país, las primeras de la democracia, y desde entonces la manera de enfocar una campaña electoral ha cambiado tanto que nos cuesta encontrar elementos que sobrevivan. 3 de abril de 1979. La democracia llega a los ayuntamientos por primera vez tras 46 años. Al igual que ocurrirá el próximo 28 de mayo, aquel día los ciudadanos salieron a las urnas a elegir a su alcalde, sin embargo, con una campaña electoral muy diferente a las que conocemos hoy en día. Simpática, de forma humana. Los dos rasgos eran el contacto humano y el voluntarismo. Se buscaban más que grandes mítines en plan espectáculo, se buscaban mítines pequeños, de poca gente.
Bien diferentes son las campañas en el siglo XXI, donde ya nadie duda del poder de las redes sociales, incluso los políticos. Twitter, Instagram y ahora Twitch son algunas de ellas. Vuestro interés por intentar estar conmigo de una manera distinta se han convertido en el medio a través del que difunden su mensaje. Lo que se ha perdido en contacto humano se gana en un contacto mucho más directo. 28 de mayo, una nueva cita con las urnas en las que los jefes de campaña pelearán por tener la mejor estrategia, muy alejada de la de aquel 3 de abril del 79. Las patronales de la banca han recurrido ante la Audiencia Nacional el nuevo impuesto al sector que entraba en vigor este mismo mes. Se recurre la orden del Ministerio que obliga a gravar el 5% de los ingresos de los bancos que facturen más de 800 millones de euros. Y reunión esta mañana del líder de los socialistas en Castilla y León y la Confederación Autonómica del Comercio. Ambas partes han coincidido en que el sector es clave para asentar población en el medio rural. Luis Tudanca se compromete a presentar nuevas iniciativas en las Cortes para proteger a los comerciantes. ¿Cómo se realiza un rescate en alta montaña? Eso es lo que aquí se reproduce hoy, un simulacro de un herido leve que ha sido encontrado en medio de la nada de esa montaña y que acaba siendo rescatado a través de motos de nieve, servicios sanitarios hasta su posterior traslado al hospital. Un simulacro con el que buscan optimizar tiempos y también reproducir evidentemente qué sucede cuando alguien se pierde o está herido en la montaña. El servicio de emergencias 112 recibe un aviso por una montañera herida en Urbión. Inmediatamente se ponen en marcha con hasta 12 motos de nieve para llegar a la zona. En cuanto nos llaman intentamos lo antes posible salir porque la luz del día es lo que más nos influye a nosotros para poder andar en moto. Gracias a este transporte se consigue llegar a un punto de acceso muy complicado. Las motos suben por donde no sube una persona andando. Están preparadas para la inercia que tienen, es increíble. Y si no tienes la experiencia en ello, no sabes hasta dónde llegan. Allí encuentran a la herida. Buenos días, ¿qué te ha pasado? La rodilla derecha. La rodilla derecha. Se me ha torcido la pierna, se me ha girado de lado y no. ¿Te has girado tú entera? No, la rodilla, se me ha girado la rodilla y yo. ¿Si te toca te duele? Sí. Con trabajo en equipo consiguen salir e inmovilizarla para una vuelta difícil. Normalmente si no hay tanto hielo se viene más despacio. Hemos venido un poco más deprisa porque para que salte un poco la poca nieve que hay por encima al radiador de la moto. Afortunadamente se trata de un simulacro, pero el objetivo está cumplido. Reproducir una situación que hace bien poco la provincia padeció con la pérdida de un montañero que pasó la noche en la fría nieve. Ocurrió en Laguna de Duero, en Valladolid, hace unos días. Un vecino comenzaba a disparar con una pistola desde la ventana de su casa. El vídeo se hizo viral y provocó la intranquilidad en la zona. Se ha abierto una investigación por esos hechos y no ha sido necesaria una denuncia porque fueron ellos mismos los que colgaron las imágenes en redes sociales. Ahora se estudia el expediente del autor de los disparos y también de su hijo de 20 años. Tiene más detalles Ana Duarte. En relación a los vídeos difundidos por redes sociales en los que se ve cómo se efectúan disparos desde una ventana, la Guardia Civil ha procedido a investigar a un padre de 47 años, arrendatario de la vivienda en la que se efectuaron dichos disparos, por un delito de tenencia ilícita de armas. Al segundo investigado, su hijo de 20 años y al que se le ve en un vídeo conduciendo un turismo de manera temeraria, se le investiga por un delito contra la seguridad vial al carecer de permiso de conducir. El puesto principal de la Guardia Civil de Laguna de Duero instruyó las diligencias que se han puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Valladolid. En Ávila se ha determinado una pena de 7 años y medio de cárcel para un hombre que intentó matar a su hija con un hacha. Él ya ha cumplido algo de la condena, pero ahora las partes han llegado a un acuerdo. Menos años de prisión a cambio de que se le expulse a China, su país de origen. En Ávila está Samuel Senovilla. Los hechos se produjeron en el verano de 2020 en La Cañada, cuando el acusado trató de quitar la vida a una de sus hijas con una hacha macheta y agarrándola del cuello en el bazar propiedad de la madre. Ahora las partes han llegado a un acuerdo por el que se condena al acusado a 7 años y medio de prisión por los delitos de homicidio en grado de tentativa, amenazas en el ámbito de la violencia de género y amenazas. Además concurre el agravante de parentesco y el atenuante de reparación del daño causado.
semana que viene se cumplirán los 2 años y medio y por tanto la tercera parte de la pena, con lo cual a partir de ese momento ya se podría proceder a la expulsión y a prohibirle el retorno a España por un periodo de 10 años, que en definitiva era también uno de los intereses de las víctimas. Acaban las comparecencias de los acusados en el juicio por el accidente del Pozo Emilio de la Hullera vasco-leonesa en el que fallecieron 6 mineros. Hoy han declarado los responsables de la sección de seguridad de la empresa. El último, el delegado minero de seguridad, ha asegurado que si hubiese habido alguna irregularidad, sus compañeros lo habrían denunciado. Yo creo que en este sector éramos suficientemente reivindicativos, es decir... Y los compañeros no solían tolerar nada. Eso es decir, nadie se callaba, es decir, se hicieron suficientemente huelgas para reivindicar nuestros derechos en todos los ámbitos, es decir, por más en la seguridad, creo. La Policía Nacional ha detenido a 12 personas por extorsionar a varios usuarios a través de páginas de contactos en Valladolid. Los chantajistas publicaban anuncios falsos y luego enviaban mensajes amenazantes a los que se habían interesado por ellos. Las víctimas, temerosas de que les pudiesen hacer daño, pagaban el dinero que les pedían. Y otra extorsión, en este caso en Guardo, en Palencia. Una mujer llegó a enviarle cerca de 4.000 euros a plazos a un hombre con el que inició una amistad por internet. En el momento en el que ella se negó a continuar con las transferencias, él la amenazó con tomar represalias contra su familia y ya está detenido. Y la Guardia Civil ha desarticulado una banda criminal asentada en Miranda de Ebro, en Burgos, dedicada al robo con fuerza. Asaltaron en La Rioja a una cajera de supermercado cuando iba a ingresar la recaudación de 9.000 euros. Se les imputan al menos 5 delitos en diversas provincias y estaban planeando asaltar un bufete de abogados. Del exterior siguen llegando imágenes impactantes desde Turquía. Esta es la vista aérea de la ciudad de Hatay, devastada, como ven, por el terremoto de hace ya 10 días. Edificios vacíos y montones de escombros, consecuencia de un seísmo que ya se ha cobrado la vida de más de 41.000 personas. Te quiero tanto que cada paso que doy lo doy pensando en ti. Tanto que siempre te tengo presente. Tanto que por ti, siempre lo mejor. En Pascual cuidamos de cada paso, para cuidar de las familias como tú cuidas a la tuya, dando siempre lo mejor. Si lo quieres, lo cuidas. Pascual, dar lo mejor. Vine a aprender algo en estos cursos para capacitarme, desarrollarme y tener un mejor futuro aquí. Ampliar los conocimientos, manejar bien el teléfono y estar al día, porque esto está ahora que uno tiene que estar al día, si no... Ellas son alumnas en uno de los 76 espacios digitales de los que dispone Castilla y León. La Junta ha destinado 1,5 millones de euros para adquirir 1.000 ordenadores y potenciar la formación tecnológica en el medio rural. Benedicta, con 87 años, utiliza el móvil a diario. Para que me llamen, llamar a mis hijos y poco más. En este curso aprende a sacarle más partido. Enseñar a manejarle y a tener un poco más conocimiento en él. Es un taller sobre manejo de teléfono móvil. Aprenden a configurarlo, a enviar mensajes, a hacer fotos, conectarse a internet o instalar aplicaciones. Perder un poco el miedo también, que me da miedo meterme en algunas cosas del teléfono. Los espacios CIL Digital ofrecen otros talleres para acercar las nuevas tecnologías, sobre todo a personas mayores. Tamaño y estilo de fuente. Hay de banca digital, de cómo evitar fraudes en internet o de usar aplicaciones como WhatsApp. De cómo se hacen los grupos, de cómo se quita a la gente de un grupo si no quiere estar. Los imparten profesores titulados y voluntarios, como Amalia. Empecé a venir, y de un curso pasé a otro, hasta que me dijeron, ¿por qué no das tú las clases? Reconoce que en pocas horas sus alumnos consiguen, sobre todo, tener más confianza. Porque siempre se queda algo y les sirve para mucho. Casi 100.000 personas se han inscrito en el espacio CIL Digital de la comunidad. Hoy se ha inaugurado en el Hospital Río Ortega de Valladolid la exposición La risa en la mascarilla del ilustrador José María Nieto. Está compuesta por 37 viñetas que se quedarán allí de forma permanente.
Pues con imágenes de esa muestra les dejamos. Enseguida llegan los deportes y a las 9:25, como siempre, cuestión de prioridades. Feliz noche.